Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Concluimos el mes de septiembre y concluimos este mes con una fiesta muy significativa, la fiesta de San Jerónimo. San Jerónimo es uno de los 4 padres de la Iglesia latinos, de la Iglesia occidental. Y San Jerónimo es quien hizo una traducción completa de las Sagradas Escrituras, de las lenguas originales, del griego y del hebreo, al latín. Esta traducción la hizo por encargo del Papa Dámaso I. Y era una traducción que tenía como objetivo el hacer accesible la Sagrada Escritura al pueblo, que ya no leía griego, sino que en ese momento ya la lengua franca del imperio era el latín. Sí, claro, convivía con otros dialectos, etcétera, pero el latín era la lengua que se usaba. Y por eso la traducción que hizo Jerónimo se le conoce como la Vulgata. La Vulgata porque era destinada al vulgo, al pueblo. Y esta traducción de las Sagradas Escrituras, después en el Concilio de Trento, fue proclamada como la traducción oficial o la versión oficial de las Sagradas Escrituras para la Iglesia Católica. Y así fue hasta que en 1979 el Papa Juan Pablo II promulgó la nueva Vulgata, que es el texto que actualmente se tiene como traducción oficial de las Sagradas Escrituras al latín para la Iglesia. Y la celebración de la fiesta de Jerónimo, un hombre que no solo fue un grande intelectual, que hizo esta obra magna, porque tú te puedes imaginar lo que significó para una sola persona el haber traducido todas las escrituras, claro, valiéndose también de fragmentos ya traducidos que él corrigió, etcétera, pero una obra magna realmente, traducir todos los libros de las Sagradas Escrituras de sus lenguas, del griego, del hebreo, al latín. Una lengua que por otra parte él conocía muy bien, primero porque era su lengua materna y después porque desde muy joven se trasladó a Roma, donde estudió el latín con uno de los mejores gramáticos y retóricos de la época, y bajo cuya influjo, que era un pagano, no era cristiano, él conoció a Marco Aurelio Cicerón, que después fue una influencia notable para él en su estilo. El estilo de Marco Aurelio Cicerón, pues es el que quiso imitar justamente Jerónimo. Bueno, pero no solo Jerónimo fue un gran intelectual, sino también un hombre muy santo, un hombre contemplativo. De hecho, él murió en Belén, porque él se trasladó a la Tierra Santa para meditar allí los textos de la Escritura y en la tierra de Jesús, y de esa manera tener como una vivencia más directa de los textos, y por otra parte porque se retiró al desierto para vivir una vida eremítica, una vida contemplativa, a pesar de que fue una persona que de hecho a veces se le representa con vestimentas cardenalicias, porque era una persona muy allegada a los papas de la época, concretamente, como te acabo de mencionar,
a Dámaso I. Pero bueno, celebrar esta memoria o esta fiesta de San Jerónimo, pues nos lleva a ti y a mí de la mano para pensar en nuestra relación con las Sagradas Escrituras. Decía Jerónimo que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Las Escrituras son la palabra de Dios, es una palabra viva, es una palabra que trasciende a las solas Escrituras santas. Pero todas las Escrituras santas son palabra de Dios. Son textos que la Iglesia ha reconocido con algunos criterios específicos como textos inspirados por Dios y que contienen la revelación en la cual se fundamenta nuestra fe católica. De hecho, Jerónimo no solo es venerado en la Iglesia católica, es venerado también en las iglesias ortodoxas orientales y también en la comunión anglicana. Es decir, que es un personaje en un cierto sentido ecuménico. Y ecuménico precisamente porque todo el mundo reconoce la obra monumental que Jerónimo hizo de traducir, de acercar las Sagradas Escrituras al pueblo. Y si la Iglesia ha tenido siempre este interés porque el pueblo conozca las Escrituras, pues nosotros, tú y yo, no podemos estar a menos de este gran esfuerzo que la Iglesia hace para conocer la palabra de Dios, para conocer los escritos inspirados, revelados, que están contenidos en la Sagrada Escritura. Quizás la primera cosa que tú hoy podrías preguntarte aquí en la presencia de Dios es, bueno, ¿y dónde tengo yo una Biblia? ¿O tengo yo una Biblia en un puesto inclusive notable en mi casa, donde se note que ese conjunto de libros que normalmente están editados en una sola edición, en un solo volumen, porque Biblia significa los libros, porque son muchos libros, como tú sabes, no es solo un libro, sino están todos los libros del Antiguo Testamento, en donde están los escritos del Pentateuco, los escritos de la sabiduría, los escritos proféticos, los salmos, y luego todo el Nuevo Testamento, que está constituido por los 4 evangelios, los escritos apostólicos, los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, de San Juan, de Santiago, y luego el Apocalipsis de San Juan. Todo este conjunto de libros, que como te digo, todos ellos contienen la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios no está toda ella contenida en la Biblia, porque la palabra de Dios es más grande que solo la Escritura Santa, pero todos los escritos de las Sagradas Escrituras pues están inspirados, son revelados y son escritos normativos para la Iglesia. Entonces la primera cosa te decía que podemos preguntarnos hoy, yo tengo una Sagrada Escritura, yo tengo una Biblia que tengo en un lugar especial en mi casa, una Biblia que no solo tengo en un lugar especial, sino que la leo con frecuencia. Quizás podrías pensar en que cada día cada jornada, cada día, tú destines un tiempo específico para meditar las Escrituras, para leer las Escrituras, unos 5 minutos, ¿no? Tú ya te has dado cuenta cómo estas meditaciones que te proponemos, pues están justamente inspiradas siempre en los textos que la Iglesia lee cada día en su liturgia oficial. Pero es muy importante que tú también tengas un trato personal con Jesús, que tú destines un tiempo para leer las Escrituras con la conciencia de eso que nos decía San Jerónimo, que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y por lo tanto, vamos a acercarnos con confianza a los textos sagrados y a leerlos como los lee la Iglesia. Por eso, aunque te ofrezcan cursos y estudios bíblicos, hermanos separados, hermanos cristianos, hermanos de otras confesiones cristianas, pero no católicas, pues vamos a no aceptarlo, ¿no? Vamos más bien a buscar aquellos cursos que te ofrecen en la Iglesia. Hay cursos muy, muy buenos.
actualmente, inclusive en línea, que sería bueno que tú también te plantearas como segunda pregunta o como tercera pregunta, porque la segunda es si dedicas un tiempo para leer y meditar las escrituras diariamente. Yo te propongo que hagas 5 minutos de lectura, quizás comenzando por el Evangelio. Pues luego la tercera pregunta sería eso, si tú puedes disponer de un tiempo para estudiar las escrituras santas en alguno de esos cursos tan buenos que hay, en las parroquias, en línea, de gente ortodoxa, de gente, es decir, de gente que es fiel a la iglesia, que no enseña exégesis peregrinas, exégesis que van negando las verdades de fe, sino exégesis según el pensamiento de la Iglesia Católica. ¿Y cómo nos vamos a acercar a las Escrituras? San José María nos enseñaba como método para leer las Escrituras, sin que sea el método oficial del Opus Dei, por ejemplo, que es la institución que San José María fundó, pero nos enseñaba a acercarnos a las Escrituras y leerlas como meditando las escenas bíblicas como un personaje más. Es decir, que tú, si estás leyendo un pasaje donde Jesús está dirigiendo un discurso, pues te sientas uno de esos oyentes, que estás ahí sentado, que te imagines que estás ahí sentado escuchando a Jesús, que si nos está narrando la escena del lavatorio de los pies, pues tú te sientes como uno de los servidores de la cena que está allí contemplando la escena, viendo lo que Jesús hace, conmovido, etcétera, con las acciones de Jesús. De tal suerte que te metas en los textos de la Escritura, que los hagas vivos para ti, que te apropies de ellos, que de tal manera tengas familiaridad con la Sagrada Escritura, que las personas cuando te vean, dice un punto de camino, puedan decir, este es uno que lee la palabra de Dios. No porque vas por la calle como judío fariseo, leyendo la Biblia y haciendo alarde que vas leyendo las Escrituras, sino simplemente porque tu vida refleja aquello que has leído y que has meditado, que es nada más y nada menos que la palabra de Dios, que los textos revelados que son aptos para exhortar, para reprimir, para edificar y, en primer lugar, para edificarte a ti mismo. Pues vamos a pedir hoy la intercesión de San Jerónimo para que tengamos amor por las Escrituras santas, que no seamos católicos de esos que ignoran la Escritura, sino católicos que tienen siempre a la mano, quizás allí en la mesita de noche, su Biblia, su Nuevo Testamento. Hay muchas ediciones, ahora hasta en el celular podemos tener la Escritura, podemos accesar al sitio del Vaticano y leer la traducción oficial a nuestra lengua, a nuestro idioma, en español directamente, en la Sagrada Escritura, y que la vayas leyendo, la vayas meditando, la vayas conociendo. Si tienes tiempo, dispongas tiempo para hacer un curso bíblico en la iglesia, para leer las Escrituras como las lee la Iglesia Católica, y así sucesivamente, ¿no? De tal suerte que para ti las Escrituras no sean algo raro o algo lejano, sino algo que es cercano, que de la que se nutre tu vida de oración, de la que se nutre tu vida cristiana en general. Santa María, nuestra Madre, que escuchó atenta las Sagradas Escrituras, que tanto es verdad que había meditado las Escrituras, que pudo componer allí mismo en la presencia de Isabel un cántico que recoge en buena medida textos del Antiguo Testamento que ella conocía de memoria, pues que ella nos alcance la gracia de meternos de verdad en las Escrituras santas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.